Bueno, buen día tengan todos, buen día tengan todos. Bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre cómo graficar en Excel. Si tienen alguna pregunta, durante la sesión o alguna inquietud, pueden hacérmela durante todo el proceso. No hay problema. Yo paro un momentico y les explico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. Bien. De acuerdo, profe. Listo, bien. Entonces, me confirman por favor que ahora que les presente la pantalla, la estén visualizando. Les voy a presentar pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman por favor que estén viendo la pantalla? Listo, profe. Sí, profe. Bien, 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 bien. Primero vamos a definir qué son las gráficas. Qué son las gráficas en términos generales y después nos vamos a Excel para explicar ese mismo término pero ya aplicado en Excel. Entonces, según Pasos Castrovaro y Bertolini, son dos, por decirlo así, estudiosos de la economía, definen que las gráficas permiten presentar de manera clara y didáctica algún tipo de información. También se dice que se utilizan para medios de visualizar y analizar la información. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo un archivo en Excel un tanto extenso, por ejemplo, este archivo en Excel, ¿sí? Donde hablan sobre un código, sobre unas horas, sobre un nombre. Si ustedes no tienen idea de qué se está hablando aquí, si ustedes no tienen idea de los datos, cómo se comportan estos datos, no es lo mismo visualizar esta base de datos o estos datos, verlos así, por decirlo así, sin interpretarlos, que verlos por medio de una gráfica. Cuando usted ve datos por medio de una gráfica, usted puede ser capaz de analizar esos datos sin conocer el tema. O sea, no importa que usted no conozca el tema, usted puede no conocer el tema, que cuando ve una gráfica usted es capaz de analizar. Le es más fácil analizar los datos cuando se tienen las gráficas. Entonces, eso es lo que habla en nuestra definición cuando nos dice que se utilizan como medio para visualizar y analizar la información. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces se nos dice aquí que los elementos de una gráfica son los siguientes. Estos son los elementos de una gráfica. Tengan en cuenta este cuadro para que ustedes puedan comprender cuando se grafica cuáles son los datos que se están interpretando. Esta información se la voy a hacer llegar al correo nuevamente de Chiriguaná. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de una gráfica. Vamos a empezar por la parte de arriba. Primero tenemos una área del gráfico. El área del gráfico es como un recuadro. Cuando nosotros graficamos en Excel, lo primero que vamos a tener es un recuadro en blanco. Ese recuadro se llama área de gráfico. Segundo, nuestro gráfico va a tener unas etiquetas de valores. Las etiquetas de valores son útiles cuando yo deseo conocer el valor real contenido en una barra de gráfica. Por ejemplo, si ustedes alcanzan a observar esta gráfica azul que les estoy mostrando, dice que tiene valor de 88. Si no tuviese una etiqueta de datos, no muestra el número 88, no lo muestra, solamente va a mostrar la barra. Ahora, para que yo pueda visualizar exactamente el valor que contiene esa barra, yo debo agregarle una etiqueta de datos a esa barra. ¿Cómo se agrega una etiqueta de datos? Fácil, solamente hay que darle clic derecho en Excel, clic derecho a la barra y se le da agregar etiqueta de datos. Entonces se le va a colocar en la parte superior el valor que lo representa.
Seguimos. Tenemos, eso, ojo, eso es lo correspondiente a la etiqueta de datos. Etiqueta de datos. En la parte de arriba tenemos de forma centrada el título del gráfico. Yo puedo cambiar el título del gráfico en cualquier momento. Simplemente sería darle doble clic. Él les va a salir gráfico, les va a decir la palabra gráfico. Yo voy a darle doble clic ahí donde dice gráfico y voy a escribir el título del gráfico. Bien, después de eso voy a encontrar el área de trazado. El área de trazado. El área de trazado es aquella que delimita el gráfico. Miren, delimita el gráfico de los datos de interpretación. O sea, este cuadrito que se les va a hacer aquí alrededor lleva por nombre área de trazado. Va a diferenciar, es para que ustedes vean y no, por decirlo así, no confundan los datos junto con los datos de interpretación, que son estos que están aquí al lado. Entonces se les va a hacer un pequeño recuadro que se llama área de trazado. Entonces en la parte interna del gráfico vamos a tener lo que son las líneas de cuadrícula. Estas son las líneas de cuadrícula. ¿Para qué se utilizan las líneas de cuadrícula? Para poder observar los valores que toma una barra en Excel o los valores que toma una forma de gráfica en Excel. Por ejemplo, miren, si yo observo esta que dice 104, ella se divide, sus valores se dividen de 20 en 20, si lo pueden observar, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Lo que quiere decir que cada cuadrícula de estas equivale a 20. Cada cuadrícula de esta equivale a 20. Cada cuadrícula de esta equivale a 20. Es una forma de guiar, de guiar los datos. Se puede decir así, de guiar los datos. Eso se llama línea de cuadrículas. Bien, en la parte inferior vamos a observar los ejes. Los ejes son los valores de interpretación que me toma o el rango que me toma un gráfico. Por ejemplo, si yo voy a graficar edades y por ejemplo, voy a graficar las edades de un grupo de estudiantes y el menor va a tener 10 años y el mayor va a tener 60 años, por decirlo así. Pero el dato de partida va a ser el 0. Y el valor mayor va a ser de 60 años en el eje. Recuerden, se lo voy a repetir. Si yo voy a graficar las edades de un grupo de alumnos y el alumno que más años tiene es de 60, él siempre va a arrancar desde 0. Y el mayor eje va a ser el de 60. Ese va a ser el de mayor. Y de acuerdo al número de estudiantes me va a ir mostrando las gráficas. Por ejemplo, si hay 15 estudiantes que tienen 20 años, entonces él me va a mostrar una barrita que va a subir hasta el número 20 y me va a trazar ahí la línea de cuadrícula de 20 años. Y así sucesivamente. Bien, de acuerdo, entonces continuemos. El título de los ejes. El título de los ejes en este caso, como estamos explicándolo con edades, aquí vendría diciendo edades. Aquí vendría diciendo edades y aquí me mostraría los valores de las edades. Y también acá en la parte de abajo vendría siendo lo que uno grafica. Cuando usted grafica en Excel es porque va a comparar. Y cuando usted compara alrededor de lo mínimo que puede comparar son dos datos. O sea, usted cuando va a graficar en Excel lo que va a hacer es como comparar. Como en este caso sería comparar. En este caso sería comparar. ¿Por qué? Porque usted está comparando, ¿sí? Por ejemplo, fútbol, soccer. Yo entiendo que hay una tabla que tiene dos valores para fútbol, soccer. Por eso es que le muestra estas dos barras. Bien, la serie de datos. La serie de datos son las cantidades de datos que se repiten. Por ejemplo, esta serie de esta gráfica es de 2, porque tiene 1 y 2. O sea que hay dos datos de taekwondo, hay dos datos de atletismo y hay dos datos de boxeo. Hay dos datos de voleibol. Esa es la serie. Es una serie de 2. Si solamente se graficara un solo dato, o sea, no, digamos de fútbol
un solo dato, no dos, saldría una sola barra. La leyenda es lo que me ayuda a identificar, el nombre de cada dato. Por ejemplo, yo sé que aquí los, no sé, como moraditos serían las mujeres y los hombres serían los azules. Muchachos, preguntas hasta aquí. Preguntas, los escucho. Preguntas hasta aquí. Muchachos, muchachos. Sí, pero todo claro. ¿Cómo? Todo claro. Claro. Listo. Bien. Continuemos entonces. Por acá entonces ya saben cuáles son los elementos. Ya saben cuáles son los elementos de, eh, de una gráfica. Todos estos son los elementos de una gráfica. Vamos a seguir avanzando. Mírenlo, de esto era lo que yo les estaba hablando. Esta gráfica, vamos a observar los datos de partida. Esta vendría siendo nuestra base de datos. Nuestra base de datos. Dice deportes, fútbol, soccer. Y si lo buscamos acá, fútbol, soccer aparece en este lado. Fútbol, soccer aparece en un eje. Un eje, fútbol, soccer. El segundo eje, ¿cuál sería? El de los valores. El de los valores. Entonces tengo primer eje, ojo, primer eje es el nombre del deporte, segundo eje son los valores. Ahora, ¿qué contiene deporte? Deporte contiene que lo practicaron mujeres y lo practicaron hombres. Entonces, entendiendo eso, la serie de datos serían dos, una para mujeres y otra para hombres. Una para mujeres y otra para hombres. Ahora, los valores son los siguientes. Hombres 88 y mujeres 146. Voy a ubicarlo en la gráfica. Tengo hombres 88 y mujeres 146. ¿De acuerdo? Tengo ahora deporte favorito de los jóvenes. El título de la gráfica. Velo acá, deportes favorito de los jóvenes. Automáticamente, la leyenda, yo puedo colocarle el nombre. Miren, aquí aparecería, en la leyenda aparecería solamente el color azul y el color moradito. Yo le puedo cambiar el nombre a esa leyenda. Es más, si apuntamos esa gráfica la podemos resolver de una vez. Entonces estos son los datos de partida. Recuerden que tiene dos ejes. Primero, el primer eje para los deportes y el segundo eje son para los valores. Para los valores. Excel lo que hace es que traza una serie de valores que van desde 0 hasta 146, que es el valor máximo. Desde 0 hasta 146. Vamos a observarlo en la gráfica. ¿Sí? Miren que el valor máximo es de 146. Excel los traza un poco más allá por si más adelante queremos colocarles más valores. Bien. Continuemos entonces. ¿Cómo yo trabajo las gráficas en Excel? ¿Cómo inserto yo gráficas en Excel? Lo primero que debemos hacer es identificar dentro de nuestro Excel la pestaña que dice insertar. La pestaña que dice insertar. Después que dice insertar, se me despliega una ficha, llamada gráficos. Mírenlo, insertar. Luego me voy a la cinta llamada gráficos. Regálame un segundito que me está llamando el coordinador académico. Aló. Aló. Sí, dime, dime. Bien, ¿y tú? ¿Cuánto? Profe, en el grupo están hablando algunas muchachas que no pueden entrar a la sesión. Regálame un segundito, regálame un segundito. Estoy en clase. Ah, bueno. 400. 400. No, 420, algo así.
130. Dale, pues entonces de esos 130, no sé, coge tus 100.000 pesos y mándame 100 para la señora Cecilia. 100 para nada más. Dale, dale, dale. Listo, listo. Listo, listo. ¿Qué me estaban diciendo? ¿Que quién tiene problemas para conectarse? Algunas muchachas, Cristina, Dayana, Ya voy a ver, Jennifer por el cupo. ya voy a, Ya yo logré conectarme, pues. espérese. Lo que pasa es que como estaba con los audífonos no los escuchaba, no escuchaba muy bien. Voy a subirlo un poquito para que me mande un mensaje de cuando se desea conectar. Listo, bien. Bien, entonces continuemos. Les decía, para insertar una gráfica es muy sencillo. Simplemente es, Cierren los audífonos que se escucha un ruido. ya le cierro acá el micrófono. Hay audífonos Ya, abiertos, profe. ya lo silencié, ya. Bien, entonces les decía, para graficar en Excel es sencillo, simplemente es irse a la cinta o a la ficha insertar. Después que ustedes le den clic en la ficha insertar, se les va a desplegar la cinta gráficos. La cinta gráficos que contiene columnas, líneas, circular, barra, área, dispersión y otros gráficos. O sea que en esta cinta yo puedo encontrar la gama de elementos que tiene Excel para graficar. Existen distintos tipos de gráfica y cada gráfica se amolda al tipo de datos que usted maneje. Por ejemplo, si yo lo que deseo hacer es una torta, recuerden que las tortas más que todo se utilizan cuando son las encuestas. Si ustedes ven en los noticieros, cuando hacen una encuesta, la muestran en forma de torta, es esta que está aquí. La forma de barra también es bastante utilizada. La de cuadrícula es muy útil para mostrar datos estadísticos. La de área también para datos financieros. La de dispersión también es muy útil cuando se desea trabajar en partes de economía, que muestra dispersión de datos. Entonces, esta es la gama que tiene Excel para trabajar todos los gráficos. Continuando con la siguiente presentación, miren, vamos a seleccionar, después que usted le dé clic en insertar, si le da clic a columna, recuerden, miren, insertar, después le voy a dar clic a columna, voy a encontrar esta serie de opciones para graficar en forma de columna, ¿sí? Estos elementos que ustedes ven aquí son para graficar en 3D. En 3D es como cuando tiene un trasfondo. Por ejemplo, miren esta curvita que tiene hacia atrás, esta curvita que tiene hacia atrás y esta hacia atrás y hacia atrás. Es como en forma de 3D. En forma de 2D es cuando le muestra solo las columnas de frente, como la están viendo aquí, sin este cuadrito que tiene acá atrás. En forma cónico, es en forma de cono, ¿sí? Esta que está acá, en forma de pirámide. Estas son las formas para las barras de columna. Ahora, el grupo de gráficos contiene también, veamos aquí en el siguiente, contiene también, miren, las herramientas de diseño. Por ejemplo, yo ya escogí el tipo de gráfico. Por ejemplo, yo quiero que el tipo de gráfico que voy a colocar en mi gráfica va a ser de columna, Ahora, cuando yo me voy a esta parte donde dice diseño, es cuando voy a colocarle
a mi gráfica un color diferente, voy a colocarle un color diferente, voy a colocarle, voy a insertarle no sé, un texto, voy a insertarle un autorrelleno, es para hacerlo acá. En forma de presentación, en la presentación y el formato que le voy a dar a mi gráfica. ¿Sí? Vamos a bajar un poco acá. Tipos de gráfica. ¿Cuántas gráficas hay? Hay de columnas, lineal, circular, de anillos, de barra, de área, de dispersión, de cotización, de superficie, de burbujas y de radial. Vamos a ver el primero, que es el de columnas. Este es el tipo de gráfico de columna, es el más sencillo. Se dice que los datos se organizan en columnas. Miren, los datos se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo y se pueden trazar en un gráfico de columnas, así como está aquí, un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas muestra normalmente la categoría a lo largo del eje. La categoría a lo largo del eje. Esta es la categoría a lo largo del eje. Normalmente horizontal, como se los dije aquí. Esta es una categoría, esta es otra categoría y esta es otra categoría. Lo muestraría a lo largo del eje. Y los valores lo muestra de forma vertical, como lo vimos en la gráfica de ahorita, que los valores estaban acá de forma vertical y la categoría se encuentra en forma horizontal. Por decirlo así, vamos a sacar una gráfica del sueldo, del sueldo de los 6 últimos meses. Del sueldo de los 6 últimos meses. Entonces, ¿cómo sería esa gráfica? Sería vertical, voy a tener el valor de los sueldos, y horizontal voy a tener los meses del año, Recuerden, cuando voy a trabajar en gráfica de columnas, horizontal voy a tener los valores, y vertical voy a tener los valores, y horizontal voy a tener lo que son las categorías o los ejes, Bien, vamos a volver un momentico aquí. Esos son los correspondientes a columnas. Cuando yo deseo ahorrarme dolores de cabeza, esta es por decirlo así, la forma de graficar más sencilla. Ojo que me es bastante útil cuando yo deseo comparar varios datos dentro de un mismo eje, por decirlo así, ¿no? En enero vendí 3 elementos, por decirlo así. Yo tengo un depósito y en enero vendí 3 elementos, entonces él me va a hacer 3 barras por el mes de enero. 3 barras por el mes de enero. Lo repito, en enero vendí 3 elementos, entonces él me mostraría aquí enero, y me mostraría aquí 3 barras, 1, 2 de los 3 elementos, y me mostraría los valores. Esa es la gráfica de columna. Si me voy a la gráfica de línea, vendría siendo esta, ¿sí? Entonces vamos a parar un momentico ahí y vámonos de una vez con ejercicio. Porque esto se entiende más con ejercicio. Todo esto se los voy a explicar con ejercicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Están pendientes? Sí, profe. Listo. Perfecto, bien. Profe, ¿está grabando para subirla a YouTube? Sí, estoy grabando la sesión. Sí, ahí la estoy grabando. Mírenla, ahí la estoy grabando. Ahí la voy a subir a YouTube. Bien, entonces vamos a trabajar en este ejercicio. Yo tengo aquí, descargué varios ejercicios en Excel para graficar. Vamos a trabajar en este. Por favor, me confirman que estén viendo, los datos, por favor. ¿Me confirman? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. Listo, bien. Entonces vamos a ver qué contiene mis datos de partida. ¿Qué tengo yo en los datos de partida? Primero me dice, miren que prácticamente me está sugiriendo que el título de la gráfica va a ser datos de temperatura en centígrados. Tengo 2 años, 2013 y 2014. Tengo los valores de enero a diciembre del año 2013 y tengo los valores de enero a febrero del año 2014. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Hola Cristina, ¿cómo vas?
bueno, Cristian, yo mando al correo le mando el link. Listo. Listo, 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 listo. Listo, listo, ya se lo envié al correo. Ya se lo voy a enviar al correo. Chiriguaná. Bueno, listo. Bien. Regáleme un segundito que Cristina me pidió el favor de que le compartiera el link al correo que creamos de Sistema Chiriguaná. Eso no demora nada. Le voy a pegar el link de Sistema Chiriguaná un momentico para que se pueda incorporar a la sesión. Bien, entonces mientras carga vamos a seguir explicándole el ejercicio. Yo voy a interpretar, ojo, miren, voy a interpretar esto que está aquí es la temperatura en grados centígrados. Pero entonces, digamos que no es lo mismo ver estos datos así de forma aleatoria, porque ahí lo estoy viendo de forma aleatoria. O sea, déjenme aquí, voy a... Sistemas Chiriguaná 2020. Listo, bien. Entonces, estos datos que estoy observando aquí están en forma aleatoria, Entonces yo no voy a poder entenderlos así de forma sencilla. Pues bueno, ¿yo qué puedo deducir? Yo aquí no sé, por ejemplo, me va a tocar colocar esto en silencio. Yo aquí no puedo deducir ciertos datos que contengo acá. No son fáciles de deducir. O a simple vista, digamos que por decirlo así, son un poco complicados de deducir esos datos. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, ya sé cuáles son los datos de partida. Ya sé cuáles son los datos de partida. Ahora, para graficar es lo más sencillo del mundo, pero debo tener en claro qué es lo que voy a graficar. Yo no puedo graficar por graficar. Aquí sé que sí voy a graficar sencillo porque miren, tengo enero, febrero, de enero a diciembre. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar solo los datos. Ojo, selecciono solo los datos. Voy a empezar a graficar solo los datos. No voy a seleccionar el título porque yo después le puedo colocar un título. Pero ahora voy a seleccionar solo los datos. Solo los datos. Y me voy a ir a la pestaña insertar o a la cinta insertar. En la cinta insertar, miren lo que voy a encontrar. Los tipos de gráficos que tiene Excel. Dicen gráfico recomendado. Si yo le doy gráfico recomendado, automáticamente me va a crear el gráfico que se amolde a esta tabla, a estos datos. Yo sé que cuando yo seleccione y le dé gráfico recomendado, él automáticamente me va a crear un gráfico de barra, porque es el más sencillo, porque es el que más se amolda a estos datos. Entonces nuevamente le explico, selecciono el rango de datos, me voy a la cinta insertar y después veo la ficha gráficos. En ficha gráficos voy a escoger el gráfico que se relacione a los datos, el que mejor se relacione. Yo voy a escoger este. Les dije que el más sencillo es de gráfico de columnas. Yo le puedo dar automáticamente gráfico de columnas y él me crea un gráfico de columnas. Pero si quiero un menú de gráfico de columnas y escoger uno en específico, miren, yo le voy a dar clic en esta flechita que tengo aquí y él me despliega los tipos de gráficos de columnas. En los tipos de gráficos de columnas tengo columnas en 3D, ¿sí? Tengo, perdón, columnas sencillas, columna agrupada, que son en 2D. Y tengo las columnas en 3D, que son estas. ¿Por qué son en 3D? Vuelvo y repito, porque parecen que vinieran desde el fondo, por eso se llaman en 3D. Entonces voy a identificar, miren, identifico el tipo de gráfico que quiero y después lo selecciono. Recuerden que este gráfico tiene dos series. Estas son las series. Serie 1 y serie 2. Serie 1 y serie 2. Y esto vendrían siendo los valores, los que los contienen. Entonces voy a darle clic aquí donde dice, vamos a cogerlo en 3D, me gusta este en 3D. Voy a darle clic aquí
y automáticamente Excel, miren lo que hizo Excel, me creó el gráfico con los siguientes valores. Dice título de gráfico, yo puedo darle el título de gráfico, voy a darle doble clic aquí y voy a escribir, se va a llamar datos de temperatura, datos de temperatura, ¿de acuerdo? Voy a darle clic acá afuera, entonces aquí voy a cerrar esto aquí un momentico. Entonces tengo los datos de temperatura, voy a empezar a analizarlos, miren que en el gráfico en la tabla de partida, yo no identificaba cuál era el mayor grado de temperatura, pero yo me estoy dando cuenta acá, que la temperatura máxima es de 45 grados. Miren que acá dice 45 grados. Tengo los valores del eje vertical. Ojo, recuerden los valores eje vertical. Mírenlos acá, valores eje vertical. Y en este lado tengo la categoría. Vendría siendo categoría, valores versus categoría. Entonces tengo que en enero tengo dos temperaturas. Una de 35 grados en el 2014 y una de 40 grados en el 2013. Ahora, ¿cómo hago yo para que me aparezcan los valores aquí? Recuerden, miren que yo para poder ver los valores, yo tengo que mover el cursor y me dice punto valor 41, pero a mí no me sirve así. A mí me sirve que esos valores aparezcan como me aparecían acá, como cuando yo les expliqué en la diapositiva, que me aparezcan los valores acá arriba, o sea que me aparezcan la etiqueta de datos. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca esa etiqueta de datos? Fácil, miren, yo voy a darle clic derecho sobre la gráfica, sobre la barra, clic derecho, y le voy a decir agregar etiqueta de datos, y le voy a decir aquí agregar etiqueta de datos. Le doy clic ahí y automáticamente me muestra los valores del año 2013. Ahora voy a irme con el año 2014. Escojo la gráfica del 2014, le doy clic derecho y le digo agregar etiqueta de datos, Entonces aquí tengo un comparativo de los dos años. 2013, miren, dice 2013 vendrían siendo los azules, 2014 vendrían siendo los anaranjaditos. Entonces tengo que por cada dato, miren, tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, lo tengo hasta diciembre. ¿Cómo lo pueden observar aquí en los datos de partida o en nuestra base de datos? Son datos de temperatura. Ahora, digamos que usted quiere cambiarle por decirlo así, la forma de este gráfico, quiere cambiarle los colores, quiere hacerlo un poco más llamativo. Esta versión que yo tengo es Excel 2013. Yo creo que ya la 2010, ya esa versión ya prácticamente está un poco descontinuada. Se trabaja, pero está un poco descontinuada. Pero entonces, la diferencia de los dos es que cuando yo quiero modificar por decirlo así, el formato, quiero colocarle colores, a mí en Excel 2013 hasta el 2016 y 2019 se me despliega esta partecita de aquí, mientras que en las versiones anteriores tengo que darle aquí formato para que se me despliegue. Entonces miren lo que yo voy a hacer con esta gráfica, voy a darle clic aquí, voy a decirle no, es que yo quiero cambiarle los colores. Entonces voy a darle clic aquí en esta parte que está como un pincel, le doy clic, se me despliegan automáticamente por decirlo así, los esquemas que tengo de gráficas o los formatos que tengo de gráfica. Voy a decirle que a mí me gusta ¿sí? Entonces tengo este tipo de gráfico. Miren que me colocó el rótulo, me lo colocó acá arriba. Si yo deseo cambiar y ya no quiero ese, nuevamente le doy clic acá en el pincel y voy a escoger uno más suave, que está más suave. Listo, y escojo ese tipo de gráfico. No es nada complicado, Una ventaja que tiene esta versión de Excel 2013 en adelante es que cuando yo selecciono el gráfico, automáticamente, miren, me muestra un filtro. Lo que significa que mi gráfica yo la puedo filtrar, por decir, me interesa el mes de enero y febrero, me interesan los 6 primeros meses de esta gráfica, me interesa el semestre,
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar clic aquí en embudo, que es un filtro, le doy clic allá. Miren que automáticamente me dice, si quieres filtrarlo, ¿qué quieres que te muestre? Yo le voy a decir, no, me vas a mostrar, está bien, me vas a mostrar los 2 años, pero de las categorías, lo que quiero que me muestre va a ser simplemente los 6 primeros meses. Los 6 primeros meses, ¿sí? Quiero que me muestres nada más enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Le digo aceptar o aplicar y automáticamente nada más me muestra enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Me muestra esos dos valores. Ahora, si quiero volver a cómo estaba, o de pronto ahora quiero que solamente me muestre el 2013, voy a darle clic aquí en el filtro y le voy a decir, no, quiero que me muestre solamente 2013 y le digo aplicar. Entonces ahí tengo el año 2013. Ahí tengo el año 2013. Si quiero cambiarlo nuevamente, primero debo darle clic a la gráfica, me voy al embudito y le digo que me muestre el año completo y que me muestre todas las categorías y le digo aplicar. Entonces ahí queda el gráfico como lo tenía. Esta es la forma de graficar, es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Bien, ahora otro menú, aquí les mostré, este es para darle el formato, y si quiero por ejemplo cambiarle el color, este es el estilo. Si le quiero cambiar el color, me voy aquí donde dice color y puedo escoger la barra de colores que más me gusten, ¿sí? Las que mejor yo crea que se relacionen. Si quiero puedo escoger un solo color o puedo escoger dos colores. Puedo escoger dos colores. Nuevamente voy a irme acá. Voy a darle clic acá. Vamos a cambiar ese color que está un poco opaco. Vamos a escoger este que está aquí. Vamos a escoger este color. Entonces él va desde el más suave hasta el más fuerte. ¿Listo? Bien, entonces de esa forma se le da formato a la gráfica. Ahora, aquí tengo también un botón que se llama más, el botón más. O miren, puedo hacerlo también desde acá. Se me despliega acá. Le voy a decir, no, el fondo que quiero es este azul. Debí primerlo seleccionado. Ahora sí, me voy acá al fondo y le digo, no, quiero un fondo amarillo. Ese no es el de relleno. Ese es el color del borde. Sin línea sólida, automático. Listo. Bien, entonces de esta forma grafico en Excel. Todavía me faltan más gráficas. Vamos a seguir explicando. Bien, ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Profe, por ejemplo, Excel de otro año, usted dice que tiene 2013, por ejemplo, ¿dónde consigue uno para agregar el color y eso? Si es otro Excel que uno tenga. ¿Cómo así? Usted dice que tiene Excel 2013, ¿verdad? Y Sí. le da clic a la gráfica y le aparece las opciones para cambiar el Sí, color. exacto, para aparece en este pequeño menú aquí. Ajá. Ajá. Y por ejemplo, si uno no tiene Excel 2013, sino otro, Perfecto. ¿dónde le da uno para que le aparezca? Perfecto, entonces solamente debes darle clic a la gráfica y automáticamente se te despliegan dos pestañas, una diseño y una formato. Mira, si yo le doy clic afuera, mira, cuando le doy clic a la gráfica se me despliega la de diseño y se me despliega la de formato. Si quieres cambiarle el color y todo eso, yo me voy a donde dice diseño. Mira, así como está aquí, como te está apareciendo aquí en Excel 2013, te va a aparecer en Excel 2010 igualito. Le das clic a la gráfica, se te despliega la cinta diseño y ahí tienes las opciones de diseño. Puedes cambiar los colores también desde aquí. Puedes cambiar los colores, ¿sí? O le puedes agregar un elemento al gráfico, pero esto se los voy a explicar más adelante. Por ejemplo, yo quiero agregarle una leyenda, ¿sí? Una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Es como por decir un pequeño título. Voy a agregarle, por ejemplo, aquí donde dice, voy nuevamente aquí, selecciono la gráfica, me voy a donde dice diseño, le voy a decir, no, quiero que me agregues una leyenda, ¿sí? La leyenda quiero que la coloques a la derecha. Miren que la leyenda está aquí, 2013 y
14. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque vamos a seguir con más ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna No, otra profe. pregunta? ¿Cómo? Por ahora no. Sí, no, profe. Listo, bien. Continuemos entonces. Continuemos. En la parte, bueno, aquí tengo otro ejercicio. Tengo otro ejercicio. No, es el mismo, básicamente es el mismo ejercicio. Este que está acá. Esta base de datos que tengo, vamos a disminuirlo un poquito. Dice, tengo un nombre del empleado, el nombre del empleado. Tengo que trabajó unos días, estos fueron los días de trabajo. Este fue el sueldo básico, este fue el sueldo básico de él. Y aquí tengo el total de sueldos, el total de sueldos. Entonces, es una base de datos, que contiene nombre, días trabajados, un sueldo básico y el total sueldo, Ahora, aquí hay una particularidad. Vamos a empezar a trabajar aquí de forma un poco más profesional, si se puede, por decirlo así. Supongamos que tenemos esta tabla, pero de esta tabla yo no deseo graficar todos los valores, o sea, no deseo graficar no deseo graficar días trabajados o sueldo básico. Digamos que solamente quiero graficar dos datos, el nombre y el apellido del estudiante, del empleado, y el sueldo básico. Es una gráfica sencilla. Ojo, no quiero días trabajados y no quiero sueldo básico. Recuerden que cuando nosotros graficábamos en la primera gráfica, en esta que está acá, seleccionábamos todos los datos de una vez. Entonces vamos a suponer que yo quiero graficar estos datos, pero solamente me interesa el nombre y me interesa el sueldo básico. Entonces, para graficar solamente esos valores, esos dos valores que me interesan, yo voy a seleccionar primero el nombre. Miren, selecciono el nombre, presiono la tecla control sin soltarla, control sin soltarla, y selecciono el sueldo básico, suelto, miren, nuevamente se lo voy a repetir. Selecciono el nombre y apellido, selecciono el sueldo básico, nombre y apellido, presiono la tecla control sin soltar, selecciono el sueldo básico, lo selecciono y me voy a la cinta insertar. En la cinta insertar yo puedo escoger el tipo de gráfico. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. El gráfico que escogí ahorita fue el de columnas, Ahora voy a escoger un gráfico de barra. Vamos a escoger de barra. Y el de barra tiene las mismas opciones que el de columna. Tiene en 2D y tiene en 3D. Entonces yo voy a escoger, vamos a escoger el de 3D. El del 3D, columna agrupada. Le doy clic y miren lo que me sale, lo que automáticamente me sale, ¿sí? Si lo escojo por columna agrupada, miren que esta gráfica no me dice mucho. O sea, simplemente me dice el nombre del empleado, y aquí tengo los valores. El nombre del empleado y aquí tengo los valores. Entonces yo esta gráfica la veo como un poquito enredada, ¿sí? Digamos que, por decirlo así, la veo un poquito enredada así, porque aquí están los nombres y aquí tengo los valores. Entonces vamos a trabajar con ella. Vamos a colocarle, miren que no es comparativo, esto no es comparativo. Miren que me tomó sueldo básico, me lo tomó como título, no me lo tomó como eje. Y el nombre y el apellido tampoco me lo tomó como eje. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a desplazar un poco los valores del nombre hacia arriba. No me está dejando. Bueno, ahorita arreglamos este gráfico. Entonces vamos a suponer que esto es nuestro gráfico de partida. Entonces yo lo que quiero es agregarle los valores, que me muestre los valores aquí. Entonces voy a darle clic aquí, clic derecho, agregar etiqueta de datos. Le digo agregar etiqueta de datos y que me agregue los valores. Entonces tengo que estos son los sueldos. ¿Qué identifico yo aquí? Miren que de una vez me bota cuál fue el sueldo más alto. Voy a ampliar un poquito el ancho porque no veo algunos nombres. No veo algunos nombres aquí en la
Ahora sí están todos los nombres. Me tocó ampliar un poquito la gráfica para poder visualizar todos los nombres. Entonces, ¿qué contengo aquí? ¿Qué puedo observar aquí? Que la señora Mazacote es la que más gana. Es la que más ganó en el mes de enero. Ganó un sueldo de 1.700.000. La señora Parmínida Polanco ganó 1.200.000. El señor Armando Paredes ganó 700.000 pesos. La señora Pernáfides ganó 600.000. Petra Chávez 200.000. Esther Frías, Aniceto Niño, y aquí están todos los valores. Aquí están todos los valores. Si por decirlo así, esta tabla me enreda, yo digo, no, esta tabla no me gusta. Esta tabla no me gusta porque es que aquí lo que me está mostrando es un poco enredado. Yo puedo cambiar el tipo de gráfica. Miren, selecciono la gráfica, me voy a diseño. Lo que voy a cambiar es que esto me aparezca en la columna, más no en la fila, y que esto me aparezca en columna. Entonces miren lo que yo hago, se los voy a repetir nuevamente. Selecciono la gráfica. Ojo que esta gráfica no me cuadró porque la vi un poquito enredada. Yo voy a seleccionar la gráfica, selecciono la gráfica, me voy a donde dice diseño, y en diseño voy a decirle, me vas a cambiar entre columnas, entre filas y columnas, vas a cambiar el orden. O sea, esto que está aquí lo quiero en una columna, no en una fila. Y esto que está aquí no lo quiero en una fila, sino en una columna. Entonces le voy a decir aquí, cambiar entre fila y columna. No, se ve más feo. Se ve más feo. Entonces vamos a dejar esta gráfica, vamos a dejarla ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tengo yo el sueldo. Ahora, vamos a verlo de esta forma. Quiero graficar los días trabajados y el sueldo básico. Días trabajados y el sueldo básico. Entonces voy a seleccionar, miren, se me olvidaba algo. Recomendable, ¿qué es lo más recomendable? Que cuando yo vaya a graficar, lo mejor es que usted que esto lo inserte como una tabla. ¿Por qué? Miren lo que va a suceder. Estén atentos. Por ejemplo, voy a colocar aquí a Karina Matoma. Voy a colocar que ella trabajó 23 días y que el sueldo de ella es de 2 millones. Perdón, sí, el sueldo básico. Y que el día total sueldo... vamos a dejarlo así. Entonces estos datos no van a aparecer en la gráfica. Para que aparezcan en la gráfica yo debo darle clic a la gráfica. Miren que le di clic a la gráfica. Voy a arrastrar un poco esto, el título, miren. Y ahora sí me aparece acá arriba, Karina Matoma. Pero lo más recomendable, lo más, por decirlo así, más práctico, es que nosotros esto lo creemos como una tabla. Recuerden que esto no es una tabla, esto simplemente son valores que están delimitados por un margen, ¿sí? Están delimitados por un margen. ¿Qué hago yo para convertir esto en una tabla? Voy a seleccionar todo el nombre, toda la base de datos, y le voy a decir aquí insertar, y que me lo inserte como una tabla. Le digo aquí tabla, le digo la tabla tiene encabezado, le doy a aceptar. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que cuando yo quiero agregar un valor, aquí a esta tabla, simplemente es colocarlo aquí. Miren lo que va a suceder. Automáticamente cuando yo llene el primer nombre aquí, se me va a llenar acá en la gráfica. Por ejemplo, Juana Torres, presiono enter y miren que ya aquí viene Juana Torres. No tengo por qué rodar, aquí es más práctico cuando yo creo una tabla. Aquí escribo 30 días trabajados, digo que el sueldo de ella es de 500.000, 1, 2, 3 y listo. Miren que aquí automáticamente los valores me los colocó sin yo arrastrar una tabla, sin desplazar la tabla hacia abajo, Bien, voy a borrar esta gráfica un momentico aquí, la voy a borrar y
vamos a hacer una gráfica de torta. Bueno, esa la vamos a hacer con el siguiente ejercicio. Hasta aquí les hago una pregunta. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna inquietud, muchachos? Profe, por ejemplo, la que acabo de hacer ahorita, Sí. se supone que él va a agarrar arriba, va a poner los datos mayores. Por ejemplo, vi que el sueldo mayor era de 1.700.000, ¿verdad? Era la de arriba, Ajá. la más larga, pues. Ajá. Y después vi por acá abajo, por el medio, que tenía 1.600.000. No se supone Ok. que va a agarrar, Ya te o entendí. sea, las más altas, Ya te entendí. el valor más. Sí, el valor más. ¿Entendió? Sí, no, mira, lo que pasa es que tú los datos aquí en Excel se los estás entregando de forma desordenada. No siempre una gráfica o una tabla va a estar ordenada, ¿sí? No siempre va a ir del mayor al menor sueldo. Pero si tú quieres, si tú la organizas aquí del mayor al menor, la gráfica te la va a mostrar del mayor al menor. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocar aquí un filtro para el sueldo total. No, el sueldo básico, un filtro para el sueldo básico, ¿sí? Voy a colocar aquí ordenar y filtrar, que me lo ordene de la A a la Z. Perdón, de la Z a la A, o sea, del mayor al menor. Le doy clic ahí. Entonces tengo que va del mayor al menor. El mayor fue 2 millones y el menor fue 120.000. Se lo voy a repetir. Selecciono el encabezado, le digo ordenar y filtrar y le digo que me lo ordene de la Z a la A, de mayor a menor. Entonces tengo de mayor a menor. Ahora sí voy a hacer el gráfico. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el nombre, selecciono la primera, por decirlo así, los datos, y selecciono el sueldo básico, ¿sí? Los dos. Me voy a donde dice insertar, voy a decirle el mismo gráfico, ¿sí? En 3D, y aquí voy a ampliar el gráfico, lo amplío y mira cómo me lo colocó. Voy a aquí ampliarlo acá, le voy a decir que me agregue una etiqueta de datos para los datos. Etiqueta de datos, y aquí los tengo. Me lo ordenó del menor al mayor, del menor, o sea, de forma contraria a lo que está acá, pero vamos a ver si le podemos colocar un gráfico a la no, aquí ya el gráfico ya no me deja colocarlo. Entonces aquí sí lo tengo del mayor al menor. ¿Sí lo viste, Emma? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo no alcancé a escuchar bien cuando usted dijo que selecciona el encabezado y le doy de la Z a la A. Ese es para organizarlo de mayor a menor, ¿cierto? Sí. Pero sí. ¿qué debo hacer antes? Usted dijo algo que no le alcancé a escuchar, pero no quise interrumpirle ahí. Por ejemplo, mira, Emma me estaba diciendo que por qué no mostraba los valores de forma ordenada, del mayor al menor. O sea, ¿por qué me lo mostraba desordenado? Yo le decía a Emma, lo que pasa es que te los va a mostrar desordenado porque tú la tabla la tienes desordenada. O sea, la tabla, por aquí hay un 900.000 y aquí hay 1.500.000 y aquí hay 2 millones. Entonces, así como tú le introduzcas los datos, así mismo te va a mostrar la tabla Excel. ¿Qué debes hacer? Si los quieres ordenados, ordena estos valores para que la gráfica cuando te la muestre ordenada. Por ejemplo, mira, yo me voy a ir aquí donde dice sueldo básico. Vamos a ordenar de la A a la Z. Vamos a cambiar el orden porque ya vi que lo cambió. Vamos a ordenarlo de menor a mayor. Entonces, nuevamente, clic en sueldo básico. Ordenar. Recuerden que esto es posible porque ya lo creé en una tabla. Y esto está creado en una tabla. Estos datos ya están creados en una tabla. Ya hice una tabla. Lo seleccioné, le di insertar y le dije tabla. Ahora, quiero ordenarlo de menor a mayor. Del menor sueldo al mayor. Entonces voy a darle clic acá en sueldo básico, a la columna, al encabezado. Voy a darle aquí ordenar y filtrar. Y le voy a decir que me lo ordene de la A a la Z.
Entonces me ordenó del menor valor al mayor valor. Y el valor mayor es de 2 millones. Ahora, si yo lo voy a graficar, selecciono el nombre, presiono la tecla control sin soltarla, selecciono el sueldo básico, me voy nuevamente a insertar, le digo que me inserte un gráfico de barra horizontal, voy a coger este del 2D, amplío la gráfica y aquí lo tengo ordenado del mayor al menor. Le digo que me agregue etiqueta de datos y ahí tengo los valores del mayor al menor. Si quiero que los datos me aparezcan de forma ordenada, primero debo ordenarlos en la tabla y después sí los debo graficar. Bien, chicos, preguntas hasta ahora. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Continuamos. Perfecto. Continuamos, profe. Bien, bien, espero que me vayan entendiendo, ¿no? ¿Sí me han entendido? Sí, pero... Sí. Bien. Entonces creo que yo por aquí descargué un taller. Déjenme verlos. Miren, les voy a enviar la presentación al correo, o sea, esta presentación de las gráficas, esta presentación se la voy a enviar al correo junto con este ejercicio. Pero obvio, el ejercicio se lo voy a mandar solo los datos, les voy a borrar la gráfica para que ustedes lo vayan haciendo en sus casas. Y el video se los voy a montar a YouTube. Voy a pausar un momentico aquí la presentación.